No entiendo para qué me convocan. No entiendo qué es lo que buscan con ello. Según las entidades de luz, dicen que cuando el Tetán vuelca sus conceptos al lenguaje hablado y recorre incidentes, descarga los implantes engrámicos. No sé si están así. Si me expresara en lenguaje físico diría como que estoy desmotivado, como que en general estoy desmotivado en todo. Eso puede llevar a que mi 10% con el tiempo pueda hacer las cosas mediocremente, por no tener deseos de realizar tareas. Es como que quizá me falte la motivación adecuada para ser realmente bueno en lo que uno verdaderamente se proponga. Cuando mi 10% era pequeño, no tenía una gran comunicación con el entorno, a pesar de ser un pequeño listo. Pero quizá toda esa historia venga por otro lado, venga de una vida anterior en Francia. Yo estaba en Francia hace 2 siglos de vuestra era. Al igual que muchos otros seres encarnados, he sido un revolucionario. Estaba en contra de la monarquía. Marc Anthony Ferrault me llamaba. Me decían Marc. Tenía muchos amigos. Jean-Pierre era uno de mis grandes amigos. Jean-Baptiste, otro de mis grandes amigos también. Ambos habían sido torturados en una mazmorra. Y yo evitaba todo tipo de contacto con soldados de la realeza. Incluso me hacía pasar por un granjero que apoyaba la monarquía, a pesar de que muchos de mis congéneres me tildaban de cobarde. Pero preferiría que me digan eso y no mostrarme tal cual era, un rebelde sin cura. Prefería operar desde la clandestinidad. En esa encarnación tenía motivación. Mi motivación era la libertad de la región donde había nacido. Yo era de Lyon. En francés se dice Lyon. Hay una cosa que jamás me cerró en esa encarnación. Nunca logré que me cerrara, nunca logré que ese concepto cuadrara. En el fondo yo buscaba la libertad del pueblo, pero por otro lado me molestaba esa clase social decadente. Quizá tenía como una doble personalidad en esa vida. Marc era un ser bueno, noble, que ayudaba desde la clandestinidad al oprimido, pero no compartía los modales del oprimido. Digamos que se volcaba más a los modales de la realeza. Y hasta muchas veces Marc, en su rol, pensó muy seriamente si él no combatía la nobleza por no ser noble, porque tenían modales nobles.
gustaba de usar pañuelos de seda, gustaba de vestir bien, trataba siempre de hacer tareas delicadas, odiaba las tareas de granja. No se jugaba por el oprimido abiertamente como tenía que hacerlo. En el fondo daba la impresión que Mark era una fachada y nada más que eso. Siempre me quedó como en grama a nivel espiritual el de mostrarme de una forma, el de ser de otra forma interiormente, el de despreciar por momentos a aquel de clase pobre, mientras ante la gente leía pancartas de igualdad, de fraternidad, de libertad. Pero yo no me sentía fraterno con ese ser al que consideraba bruto. Eso me generó engramas de aceptación a veces por el otro. Y como dicen los maestros de luz, que el universo es un espejo, tal vez yo mismo en distintas encarnaciones generé la no aceptación de parte de alguna persona de mi entorno. Pero hay que ver qué mostraba yo, qué era lo que yo mostraba para no ser aceptado. Yo buscaba fraternidad, pero era fraterno con aquel que consideraba un ignorante. ¿No les daba inconscientemente el mismo trato que esos realistas me daban a mí? ¿No mostraba la doble faz al ser altivo a veces con alguien que consideraba inferior y al ser absolutamente sumiso cuando veía a un noble? Sumiso pero ya hasta ser servil. Sé que he cambiado, sé que a medida que he encarnado nuevamente, porque tuve otra encarnación antes de la actual, hoy mi 10% no tiene esa forma de ser, es más ecuánime, es más amplio de criterio. Digamos que como espíritu hemos avanzado muchísimo, pero no habrá vestigios de esa encarnación que me transmitan determinados engramas de incomprensión de ida y vuelta, de feedback. Traducido, porque el lenguaje es pobre, el concepto es mucho más rico que el lenguaje, quiero decir como que quizá mi expresión refleje en el otro, en esa encarnación, una especie de rechazo, y luego yo me creo sentimientos de rencor pensando que los demás se creen más de lo que son. ¿No será que yo me había reflejado en esa gente? Y hoy en día, ¿cómo soy? Me tengo que analizar bien, porque yo creo que hay mucha gente que puede aceptarme y hay otra gente que se creen los amos del mundo, gente que en el fondo no tiene nada que ver conmigo. Pero eso no será un karma de una vida anterior, donde yo jugaba dos roles, donde yo jugaba, como decís vosotros hoy en este presente, a dos puntas, fingía una cosa y era otra, servil con la nobleza y vanidoso con la prole. Pero ¿quién era yo al final? Porque yo no tenía nada de noble, yo tenía modales que no encajaban
con lo que yo llamaba la clase humilde, a la que yo defendía tanto. Pero tampoco encajaba en aquellos a los que despreciaba, porque mi linaje no era tal. Entonces, como decís vosotros y siempre copiándome de vuestras palabras, ¿no era que yo sangraba por la herida? ¿No era que destilaba rencor porque yo de alguna manera quería copiarme ese ritmo de vida que no podía tocar? Como la moraleja actual de la zorra que desprecia las uvas porque no puede alcanzarlas. Muchas veces mi 10% se ha preguntado para qué ha encarnado, y lo ha preguntado de una manera bastante poco sutil. Creo que encarnamos para saber. Creo que encarnamos no solamente para vivenciar, sino para seguir aprendiendo. Porque a medida que un 10% de cada espíritu encarna, cada vivencia de cada encarnación siempre incorpora algo después al espíritu. Y yo incorporo cosas. Incorporo a conocer a la gente. Incorporo a confiar en los que verdaderamente se merecen esa confianza. Y yo hago algo también para que pueda brindar confianza a otros. No todo el mundo que me rodea es afín a mí, pero creo que eso pasa en todos los seres humanos encarnados, que encontramos gente que es verdaderamente afable, con una gran empatía, mucha gente que es absolutamente indiferente, y mucha gente que te prejuzga por nada, que ve en ti alguien que es negativo. Nos juzgan sin conocernos a fondo, y eso hace daño.